Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que en este caso vamos a analizar pues un movimiento parabólico. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones del movimiento parabólico y aplicarle un ejercicio pues relativamente sencillo. Empezamos. El enunciado del problema dice así: un jugador de baloncesto lanza canasta desde 6,75 metros de distancia y encesta. Sabiendo que suelta la pelota con un ángulo de 40 grados desde una altura de 2,40 metros y que la canasta se encuentra a 3,05 metros de altura, obtener, y nos pide la velocidad con la que sale la pelota, velocidad del lanzamiento, el tiempo de vuelo de la pelota, es decir, el tiempo que tarda desde que parte de los brazos del jugador hasta que llega a la canasta, y la velocidad con la que la pelota entre a canasta, y en este caso nos pide el vector y el módulo. Antes de empezar a hacer el ejercicio, vamos a repasar en qué consiste un movimiento parabólico y las ecuaciones que me permiten deducir cualquier cosa que me pregunten de un móvil que está sometido a un movimiento parabólico. Un movimiento parabólico es un movimiento en el que se lanza un objeto con una cierta inclinación con respecto a la horizontal. Por ejemplo, bueno, vamos a ponerlo de manera genérica, un ángulo alfa. Se lanza de manera oblicua y entonces al lanzarlo con esa dirección sale con una determinada velocidad, que lo llamamos v sub 0, pero el sistema está sometido a la acción de la gravedad. Por tanto, el movimiento tiene dos componentes, es un movimiento en el plano. Por un lado va a avanzar en el eje X con la velocidad que le corresponda, ahora la comentamos, y por otro lado en el eje Y además está sometido a la acción de la gravedad. Al ser un movimiento en el que la velocidad sale con dos componentes, lo primero que debemos hacer es descomponer dicha velocidad en una componente en la dirección del eje X, que sería la proyección sobre esta va a ser la velocidad de salida en el eje X, y otra componente en la dirección del eje Y, velocidad de salida en el eje Y, donde la velocidad de salida en el eje X va a ser siempre constante, porque en principio, si no me dicen lo contrario, en el eje X no está sometido a ninguna fuerza que acelere o desacelere la velocidad con la que sale, mientras que en el eje Y está sometida a la acción de la gravedad, por tanto la velocidad sí va a ir cambiando. Nosotros siempre que tengamos un movimiento en más de una dimensión como es este, lo que debemos hacer es descomponer el movimiento pues en dos movimientos en un eje. En este caso vamos a descomponer el movimiento en la dirección del eje X, el eje horizontal, y la dirección del eje Y, el eje vertical. En el eje horizontal es un movimiento uniforme. Es un movimiento uniforme porque el sistema no está sometido a ninguna fuerza, por tanto la velocidad en este eje, velocidad de salida, va a ser la velocidad inicial con la que salga y siempre va a tener la misma. En este caso, v sub 0x es la proyección, vamos a ampliar un poquito para verlo, es la proyección de la velocidad, la proyección de la velocidad de salida sobre el eje horizontal. Entonces, esa proyección pues será igual a la velocidad de salida, que sería esta hipotenusa. Nosotros vemos aquí que tenemos un triángulo rectángulo, este sería el cateto contiguo, por el coseno del ángulo, porque es el cateto contiguo. Y en el eje Y, la velocidad va a ser, la velocidad inicial va a ser la velocidad de salida por el seno del ángulo, porque en este caso el eje Y es el cateto opuesto de este triángulo. V sub 0 es la hipotenusa, la componente X de la velocidad del cateto contiguo y la componente Y de la velocidad del cateto opuesto. Por tanto, la velocidad en el eje X vendrá dada por esta expresión y la velocidad en el eje Y por esa expresión. Bien, pues si tenemos en cuenta eso, volvemos a minimizar y colocar esto un poquito. Tenemos en cuenta eso, la velocidad en el eje X siempre va a ser la misma y va a ser la velocidad de salida por el coseno del ángulo, y la coordenada X de posición va a ser la coordenada X inicial más la velocidad de salida por el coseno del ángulo por el tiempo. Es decir, las ecuaciones del movimiento uniforme
teniendo en cuenta que la velocidad es igual a la v sub 0 por el coseno del ángulo. En el eje Y tendremos un movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración es la de la gravedad. La velocidad del eje Y será la velocidad inicial, v sub 0 por el seno del ángulo, menos la gravedad por el tiempo, y la coordenada de altura final será la coordenada de altura inicial, más la velocidad por el seno del ángulo por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, pues estas van a ser las ecuaciones que rigen cualquier movimiento parabólico, y lo que nosotros vamos a hacer ahora es particularizarlas para nuestra situación y resolver lo que nos pide el enunciado. Pues bien, en nuestro enunciado nos dice que el lanzador lanza desde 6,75 metros desde una altura. Evidentemente el dibujo es hecho a mano y no representa demasiado bien la realidad, pero bueno, más o menos. De 2,40 metros, y la pelota va a encestar a una altura de 3,05 metros, la altura de la canasta. Y además el ángulo de salida, en este caso es de 40 grados. Bien, pues vamos a particularizar estas ecuaciones, este conjunto de ecuaciones para esa situación. Entonces tendríamos en el eje X, pues lo dicho, un movimiento uniforme donde la velocidad, vamos a escribir todas las ecuaciones, aunque después no las utilicemos todas. La velocidad será la velocidad de salida, que no la conocemos, es algo que nos piden, por el coseno de 40. La coordenada X de posición va a ser la coordenada X de posición inicial, y lo que vamos a hacer es tomar esta coordenada X de posición inicial como 0. Por tanto, vamos a suponer que lanza de 0 metros, más la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. No estamos particularizando todavía para la situación final, es decir, para el momento en el que la pelota entra a la canasta, y la coordenada X de posición va a ser 0,75. Si no, estoy poniendo las ecuaciones primero de manera general. En el eje Y tendríamos que la aceleración es menos 9,8, la aceleración de la gravedad. La velocidad en el eje Y es la velocidad de salida, que no la conocemos, por el seno de 40, menos 9,8 por t. Y la altura en un determinado instante, en cualquier instante, será la altura inicial, 2,40, más la velocidad de salida por el seno del ángulo, menos 1/2 de 9,8, que lo vamos a poner directamente como 4,9 t cuadrado. Bien, en nuestro caso sabemos que cuando la pelota llega a esta situación, vamos a ampliar un poquito, cuando llega a esta situación se encontrará a 3,05 metros de altura, es decir, que la coordenada Y será 3,05 metros, y habrá recorrido 6,75 metros en el eje horizontal, es decir, que la coordenada X en ese instante de tiempo será 6,75. Pues vamos a aprovechar eso que conocemos, lo vamos a sustituir en estas ecuaciones. Aquí vamos a poner 6,75 y aquí 3,05, y a partir de ahí resolver pues dos de los apartados que me dice el enunciado. Entonces 6,75 es igual a v sub 0 por el coseno de 40 por t, y 3,05 es igual a 2,40 más v sub 0 por el seno de 40 menos 4,9 t cuadrado. Si nos fijamos, aquí tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, que son la velocidad de salida y el tiempo
que tarda la pelota en llegar a la canasta, que son los dos primeros apartados del problema. Vamos a limpiar un poquito la pizarra para poder resolver el sistema más cómodamente. Bien, ya lo tenemos, hemos dejado solo las ecuaciones del movimiento parabólico para el caso planteado y el sistema que tenemos que resolver. Tenemos que resolver este sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas para hallar lo que me pide el enunciado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo podemos plantear de diferentes formas. A lo mejor para este nivel lo más sencillo, vamos a despejar de esta ecuación v sub 0 y lo que nos dé lo vamos a sustituir en esta otra ecuación. Ya nos va a quedar en esta segunda ecuación una única incógnita que va a ser el tiempo. Lo obtendremos, ese va a ser el tiempo de vuelo, porque es el tiempo que tarda en llegar a la posición 3,05 metros de altura y 6,75 metros de distancia recorrida en el eje X. Y una vez que tengamos ese tiempo, vamos a obtener la velocidad. Bien, vamos paso a paso entonces. Empezamos despejando, como hemos dicho, v sub 0 de esta ecuación. V sub 0 sería igual a 6,75 partido por coseno de 40 por t. Y ese valor de v sub 0 lo vamos a sustituir ahora en esta incógnita de aquí. Aquí falta multiplicar por el tiempo aquí, cuando hemos planteado las ecuaciones generales, y aquí también un error, y también estará en la pantalla anterior, falta multiplicar por el tiempo ahí. Bueno, lo corregimos y seguimos, sustituimos. Teníamos, esta es la ecuación, 3,05 igual a 2,40 más v sub 0 por el seno de 40 por t menos 4,9 t cuadrado. Y aquí, donde pone v sub 0, vamos a poner lo que hemos obtenido. Entonces tendríamos 3,05 igual a 2,40 más 6,75 partido por coseno de 40 por t por el seno de 40 por t menos 4,9 t cuadrado. Y bueno, si analizamos este sumando de aquí, vemos que tenemos t multiplicando y t dividiendo, lo podemos simplificar. Y por otro lado tenemos seno de 40 entre coseno de 40 y eso es la tangente de 40. Con lo cual nos queda que 3,05 es igual a 2,40 más 6,75 por la tangente de 40 menos 4,9 t cuadrado. Que bueno, ya es una ecuación de segundo grado, incompleta, muy rapidita, que vamos a resolver rápido. Vamos a pasar este término hacia la izquierda y después vamos a pasar este hacia la derecha, agrupar todo esto, un número, 6,75 por la tangente de 40, y vemos que nos queda. Tendríamos 4,9 t cuadrado igual a 2,40 más 6,75 por la tangente de 40 menos 3,05. Que si hacemos toda esa operación, obtenemos que es 5, vamos a darlo con una aproximación de 3 decimales, 5,014. Y por tanto t será la raíz cuadrada de 5,014 partido por 4,9, que es 1,012 segundos. Bien, pues este es el tiempo de vuelo, que sería la respuesta al segundo apartado. El tiempo que tarda la pelota desde que parte de las manos del jugador hasta que entra a la canasta, 1,012 segundos. Con ese tiempo de vuelo también vamos a poder responder el primer apartado, velocidad con la que sale la pelota. Simplemente sustituyéndolo aquí. Sabemos que la velocidad de salida es 6,75 por el coseno de 40 partido por el tiempo de vuelo. Pues lo sustituimos aquí. Y tendríamos que esa velocidad de salida es 6,75 partido por el coseno de 40
por 1,012. Y hacemos esa operación y obtenemos que esa velocidad de salida es de 8,71 metros partido por segundo. Y bueno, ya hemos contestado los dos primeros apartados. Vamos a ver el tercer apartado. El tercer apartado nos pregunta por la velocidad con la que la pelota entra a canasta y nos pide el vector y el módulo, es decir, con qué velocidad está llegando justo a este punto. Bien, nosotros sabemos que tarda en llegar a ese punto 1,012 segundos. Pues esa es la clave porque lo que vamos a hacer es calcular cuál es la componente de x de la velocidad en ese instante, cuál es la componente de x y de la velocidad también en ese instante. La componente x de la velocidad en ese y en cualquier otro instante vale siempre lo mismo. Es la velocidad de salida, que también la hemos calculado previamente, 8,71 por el coseno de 40. La velocidad en el eje x no cambia porque la partícula o el sistema, en este caso la pelota, en el eje x no está sometido a ninguna fuerza, con lo cual la velocidad con la que salga en esa dirección la mantendrá durante todo el proceso. Y calculamos 8,71 por el coseno de 40 y nos sale que la velocidad es de, la componente x de la velocidad es de 6,67 metros partido por segundo. En el eje y la velocidad sí va cambiando porque está sometida a la acción de la gravedad. La pelota, desde el momento en el que sale, está sometida a la acción del campo gravitatorio y por tanto tiene una aceleración en sentido descendente. Y la velocidad en el eje y viene dada por la velocidad inicial, que la hemos calculado previamente, el seno de 40 menos 9,8 por t. Como nos interesa la velocidad en este instante, tenemos que sustituir el tiempo que tarda en llegar a esa situación, 1,012 segundos. Sustituimos y tendríamos 8,71 por el seno de 40 menos 9,8 por 1,012 segundos. Y obtenemos que esa velocidad es de menos 4,32 metros partido por segundo. El signo menos simplemente me está indicando que ya la pelota está en trayectoria descendente, que está cayendo. Por tanto, el vector velocidad, porque me piden vector, sería igual a 6,67 por el vector unitario del eje x menos 4,32 por el vector unitario del eje y, metros partido por segundo. Y el módulo de la velocidad, que es lo que me pide finalmente el ejercicio, el módulo de ese vector velocidad es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Hallamos el módulo de ese vector y nos sale 7,95 metros partido por segundo. Bueno, y con esto acaba el ejercicio, espero que se haya entendido. La idea es partir de las ecuaciones del movimiento parabólico siempre que detectemos que nuestro sistema traza una trayectoria parabólica, particularizarla para los datos que nos dé el enunciado, esas ecuaciones, en este caso serían estas, y a partir de ahí ir respondiendo a las preguntas que nos haga un enunciado. En principio el procedimiento siempre será igual, o sea que este ejercicio nos puede servir como referencia para tratar otros sistemas que se muevan con un movimiento parabólico. Espero que se haya entendido. Saludos para todos.